En las últimas décadas, Irán ha sido testigo de un notable incremento en el número de musulmanes que se convierten al cristianismo, a pesar de las severas restricciones y persecuciones que enfrentan. Este fenómeno ha captado la atención internacional y ha sido interpretado por algunos como el cumplimiento de antiguas profecías bíblicas. Contexto histórico y religioso en Irán. Irán, conocido históricamente como Persia, ha sido un crisol de diversas religiones y culturas. Antes de la llegada del Islam en el siglo VII, el zoroastrismo predominaba en la región. Con la conquista islámica, el Islam chiita se estableció como la religión dominante y ha mantenido esta posición hasta la actualidad. Sin embargo, pequeñas comunidades cristianas han existido en el país desde los primeros siglos del cristianismo. La Revolución Islámica de 1979 consolidó un régimen teocrático que impuso estrictas leyes islámicas y limitó la libertad religiosa. A pesar de ello, en las últimas décadas se ha observado un aumento significativo en las conversiones al cristianismo, especialmente entre los musulmanes de origen persa. Este crecimiento ha sido facilitado por la proliferación de iglesias domésticas y la difusión de información religiosa a través de Internet y medios satelitales. Causas del incremento de conversiones. Diversos factores han contribuido al aumento de conversiones del Islam al cristianismo en Irán. Desilusión con el régimen islámico. La imposición de estrictas leyes religiosas y la represión política han llevado a muchos iraníes a cuestionar el sistema y buscar alternativas espirituales. Búsqueda de una espiritualidad diferente. Algunos encuentran en el cristianismo una relación más personal con Dios y una comunidad acogedora. Acceso a información. La disponibilidad de literatura cristiana y programas religiosos a través de Internet y medios de comunicación ha permitido a más personas conocer el cristianismo. Testimonios personales, historias de vida transformadas y experiencias personales han influido en otros a considerar la fe cristiana. Persecución y desafíos. A pesar del crecimiento de la comunidad cristiana, los conversos enfrentan serias persecuciones. El gobierno iraní considera la conversión del Islam a otra religión como un acto de apostasía, que puede ser castigado con penas severas, incluyendo la muerte. Además, los conversos suelen enfrentar rechazo social, pérdida de empleo y violencia. Organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado numerosos casos de arrestos y hostigamiento a cristianos en Irán. A pesar de estos desafíos, la fe de los conversos se mantiene firme y muchos continúan practicando su religión en secreto. Interpretaciones proféticas. Algunos teólogos y líderes religiosos interpretan este fenómeno como el cumplimiento de profecías bíblicas que hablan de la expansión del Evangelio entre todas las naciones. Ven en la conversión de musulmanes al cristianismo una señal de los tiempos y un movimiento del Espíritu Santo en regiones tradicionalmente islámicas. Conclusión. El notable incremento de conversiones al cristianismo en Irán es un fenómeno complejo influenciado por factores sociales, políticos y espirituales. A pesar de la persecución, la comunidad cristiana en Irán continúa creciendo, lo que plantea interrogantes sobre el futuro religioso del país y la resiliencia de la fe en medio de la adversidad. Referencias. La vida bajo persecución de los cristianos en Irán. 1 millón de cristianos en Irán, conversos al cristianismo, son condenados a 5 años de prisión en Irán. Aumentan las conversiones de musulmanes al cristianismo en todo el mundo. ¿Por qué aumentan en el mundo las conversiones del Islam al cristianismo? El impacto global del crecimiento cristiano en Irán.
El fenómeno de las conversiones en Irán no solo está transformando la vida espiritual de las personas dentro del país, sino que también está teniendo un impacto a nivel global. Las noticias sobre este crecimiento han inspirado a comunidades cristianas en todo el mundo a orar por Irán, enviar recursos y desarrollar estrategias para apoyar a los creyentes que enfrentan persecución. Testimonios de vida transformada. Uno de los aspectos más poderosos detrás de este movimiento son los testimonios de vida de los nuevos conversos. Muchas personas relatan haber experimentado sueños y visiones de Jesús, lo cual es un fenómeno documentado en comunidades musulmanas en diferentes partes del mundo. Estas experiencias espirituales suelen ser el catalizador que lleva a los individuos a buscar más información sobre el cristianismo y, eventualmente, aceptar a Jesús como su Salvador. Iglesias domésticas, el corazón del movimiento. Con las restricciones gubernamentales que dificultan el culto público, las iglesias domésticas se han convertido en el pilar del cristianismo en Irán. Estas pequeñas congregaciones, a menudo compuestas por familiares y amigos cercanos, permiten que los creyentes se reúnan de manera discreta. Sin embargo, estas reuniones no están exentas de riesgos, ya que el gobierno monitorea y persigue activamente estas actividades. El papel de los medios digitales. La tecnología ha jugado un papel fundamental en la difusión del cristianismo en Irán. Programas de televisión cristianos transmitidos por satélite y plataformas como YouTube y redes sociales han permitido que los mensajes cristianos lleguen a miles de personas que, de otra manera, no tendrían acceso a información sobre esta fe. Además, aplicaciones de la Biblia y literatura cristiana digital en idioma persa están ampliamente disponibles, lo que facilita el crecimiento espiritual de los nuevos creyentes. Retos a futuro. Aunque el crecimiento del cristianismo en Irán es alentador, hay importantes desafíos a considerar. Persecución intensificada. A medida que aumenta el número de cristianos, también lo hacen los esfuerzos gubernamentales para reprimir el movimiento. Acceso limitado a recursos espirituales. Aunque la tecnología ayuda a mitigar este problema, muchos cristianos carecen de acceso a pastores, iglesias organizadas o formación teológica. Sostenibilidad del movimiento. Mantener el crecimiento en un entorno hostil requiere planificación estratégica y apoyo continuo de la comunidad cristiana internacional. El llamado a la comunidad internacional. La situación en Irán representa una oportunidad para que las comunidades cristianas en el resto del mundo muestren su solidaridad. Esto puede incluir orar por los cristianos perseguidos. Apoyar financieramente a organizaciones que trabajan en la región. Difundir información sobre la situación en Irán para aumentar la conciencia global. La dimensión profética, cumplimiento de las Escrituras. Desde una perspectiva teológica, algunos interpretan el crecimiento del cristianismo en Irán como el cumplimiento de profecías bíblicas que mencionan cómo el Evangelio será predicado en todas las naciones. Isaías 19, 23-25, por ejemplo, describe una alianza espiritual entre Egipto, Asiria, actual Irán e Irak, e Israel. Aunque estas interpretaciones son debatidas, muchos creyentes ven el movimiento como un avance significativo en el plan redentor de Dios para las naciones. Conclusión, una historia en desarrollo. El notable crecimiento del cristianismo en Irán es una historia de esperanza, fe y resiliencia en medio de la adversidad. A medida que más musulmanes encuentran en Jesús una fuente de amor y salvación, el panorama religioso de Irán está cambiando de manera profunda. Este movimiento, aunque enfrenta desafíos significativos,
continúa demostrando el poder transformador del Evangelio y la capacidad de las personas para buscar la verdad incluso en los contextos más difíciles. La historia de 1 millón de musulmanes que aceptan a Jesús no es solo una estadística, sino un testimonio de vidas transformadas y una invitación para que el mundo cristiano participe en lo que muchos consideran una obra divina. La comunidad cristiana internacional y su respuesta. El crecimiento del cristianismo en Irán ha movilizado a la comunidad cristiana internacional. Desde organizaciones de derechos humanos hasta iglesias en todo el mundo, muchos se han comprometido a brindar apoyo espiritual y material a los cristianos iraníes. Estas iniciativas incluyen traducción y distribución de Biblias. Varias organizaciones han trabajado en la traducción de la Biblia al persa, farsi, y su distribución, tanto en formato físico como digital. La tecnología ha facilitado que las escrituras lleguen a lugares remotos y sean accesibles de forma segura. Programas de discipulado en línea. Las plataformas digitales ofrecen cursos bíblicos y programas de discipulado para los nuevos conversos, permitiendo que crezcan en su fe a pesar de las restricciones locales. Apoyo a refugiados. Muchos conversos que enfrentan persecución han tenido que huir de Irán. En respuesta, comunidades cristianas en países vecinos y en Occidente han abierto sus puertas, brindando asilo, asistencia y un espacio seguro para practicar su fe. El rol de las redes sociales y los testimonios públicos. A pesar de los riesgos, algunos cristianos iraníes han optado por compartir su fe abiertamente en redes sociales, desafiando al régimen y mostrando una valentía impresionante. Estos testimonios públicos han inspirado a otros a explorar el cristianismo y han generado conciencia sobre las dificultades que enfrentan los creyentes en Irán. El impacto cultural del movimiento cristiano. El cristianismo no solo está cambiando vidas individuales, sino también desafiando normas culturales y sociales profundamente arraigadas. Los conversos cristianos a menudo adoptan valores como la igualdad de género, la libertad de pensamiento y la tolerancia, lo que contrasta con las prácticas tradicionales y autoritarias que dominan en el régimen iraní. La juventud iraní y el cristianismo. Uno de los aspectos más alentadores de este movimiento es el interés de la juventud iraní en el cristianismo. Muchos jóvenes, frustrados por la falta de oportunidades y la opresión, encuentran en la fe cristiana una fuente de esperanza y propósito. Este segmento demográfico tiene el potencial de liderar un cambio significativo en la cultura religiosa del país. Historias de conversión que inspiran. Los testimonios personales son una de las herramientas más poderosas para entender este fenómeno. Un ejemplo es el de una joven llamada Leila, quien, después de una serie de sueños en los que Jesús le hablaba, decidió buscar una iglesia doméstica. Allí encontró una comunidad que la acogió y la ayudó a crecer espiritualmente. Su historia, como la de muchos otros, refleja el poder de la fe para transformar vidas incluso en los contextos más adversos. Un futuro de fe resiliente. El movimiento cristiano en Irán enfrenta un camino lleno de desafíos, pero su resiliencia es un testimonio de la fortaleza espiritual de sus miembros. Los conversos no solo han adoptado una nueva fe, sino que también han abrazado un compromiso profundo con la transformación personal y comunitaria. ¿Qué sigue para el cristianismo en Irán? Mayor organización. A medida que crece la comunidad cristiana, es probable que se desarrollen estructuras más sólidas para el discipulado y la formación espiritual. Conciencia internacional. El apoyo continuo de la comunidad global será crucial para garantizar que los derechos de los cristianos iraníes sean protegidos. Impacto en el régimen.
Si bien es difícil predecir cambios políticos inmediatos, el aumento de cristianos podría presionar al régimen a reconsiderar algunas de sus políticas más restrictivas. Conclusión final. La historia de 1 millón de musulmanes iraníes aceptando a Jesús como su Salvador es mucho más que una estadística. Es una manifestación tangible de esperanza y transformación espiritual en una región conocida por su resistencia a cambios religiosos. A medida que este movimiento sigue creciendo, el mundo tiene la oportunidad de aprender sobre la fe inquebrantable, la solidaridad y el poder del Evangelio para romper barreras incluso en los contextos más desafiantes. Este fenómeno invita a los cristianos en todo el mundo a orar, actuar y ser testigos de lo que muchos consideran un milagro moderno y un cumplimiento profético. En última instancia, la historia del cristianismo en Irán es una lección sobre el poder de la esperanza, la resiliencia y la fe en tiempos de adversidad. El movimiento cristiano en Irán como inspiración para el mundo. El crecimiento del cristianismo en Irán no solo es un testimonio de fe, sino también un recordatorio del impacto que las convicciones espirituales pueden tener incluso en las condiciones más adversas. Esta transformación inspira a creyentes de otras partes del mundo a reflexionar sobre la profundidad de su propia fe y el compromiso con sus comunidades. Lecciones clave del movimiento cristiano en Irán. Resiliencia bajo persecución. Los cristianos en Irán enfrentan riesgos significativos, pero su disposición a continuar practicando su fe resalta la importancia de mantener la esperanza en medio de la adversidad. La importancia de las comunidades pequeñas. Las iglesias domésticas muestran cómo las pequeñas comunidades pueden convertirse en lugares de refugio y fortalecimiento espiritual. Esta práctica puede ser replicada en contextos donde la religión también enfrenta desafíos. El poder de los medios digitales, Internet y los medios digitales han jugado un papel crucial en la difusión del cristianismo en Irán. Esta estrategia destaca cómo las herramientas tecnológicas pueden ser utilizadas para llegar a las personas en áreas cerradas a la evangelización tradicional. Profundizando en el cumplimiento profético. Desde una perspectiva teológica, algunos cristianos ven el fenómeno en Irán como un cumplimiento directo de la gran comisión de Jesús en Mateo 28, 19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este mandato, que llama a los creyentes a predicar el Evangelio en todo el mundo, parece estar materializándose de manera visible en esta región históricamente dominada por el Islam. El libro de Hechos también menciona que el Evangelio sería llevado hasta lo último de la tierra, Hechos 1:8. La conversión de 1 millón de musulmanes en Irán es vista por algunos como un testimonio de esta expansión global del cristianismo. El reto de mantener el crecimiento. A pesar del éxito actual, el movimiento cristiano en Irán enfrenta desafíos significativos que podrían impactar su crecimiento futuro. Infraestructura espiritual limitada, la falta de seminarios, líderes espirituales formados y recursos teológicos en persa puede dificultar el discipulado profundo. Riesgo de infiltración. Las iglesias domésticas a menudo están en riesgo de ser infiltradas por las autoridades, lo que pone en peligro a los participantes. Fragmentación. A medida que la comunidad crece, la unidad entre los conversos se vuelve un desafío crítico. Oportunidades para el cristianismo global. La situación en Irán representa una oportunidad para que los cristianos en todo el mundo se unan en solidaridad con sus hermanos y hermanas en la fe. Esta unión puede incluir programas de entrenamiento virtual, proveer formación teológica y pastoral a través de plataformas en línea, apoyo legal y político, abogar por los derechos de los cristianos iraníes en foros internacionales, fortalecimiento de las redes de apoyo,
establecer conexiones entre las iglesias de Irán y las comunidades cristianas globales. Una llamada a la acción. Para la comunidad cristiana mundial, la historia de Irán es un recordatorio de que el Evangelio tiene el poder de transformar vidas, incluso en las circunstancias más difíciles. Es también una invitación a orar, apoyar y aprender de las experiencias de los creyentes que arriesgan todo por su fe. El futuro del cristianismo en Medio Oriente. Aunque Irán es solo un ejemplo, el crecimiento del cristianismo en esta región podría ser un precursor de una transformación más amplia en el Medio Oriente. La historia muestra que los movimientos espirituales tienen un impacto en cascada, influyendo en culturas y sociedades enteras. Si el crecimiento cristiano en Irán continúa, podría inspirar movimientos similares en países vecinos. Una narrativa que continúa escribiéndose. El relato de 1 millón de musulmanes que aceptan a Jesús en Irán no es un capítulo cerrado, sino una historia en evolución. Cada día, nuevos conversos enfrentan el desafío de vivir su fe en un contexto hostil. Su valentía, resiliencia y compromiso son un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, la luz del Evangelio puede brillar intensamente. Cierre inspirador. En última instancia, la expansión del cristianismo en Irán es una declaración poderosa sobre la capacidad del Evangelio para cruzar barreras culturales, políticas y religiosas. Es un llamado para que los creyentes en todo el mundo se unan en oración y acción, fortaleciendo a aquellos que están en el frente de una transformación espiritual global que muchos consideran una obra milagrosa de Dios. El movimiento cristiano en Irán como precedente para otros países. El ejemplo de Irán demuestra que, incluso en países con restricciones severas a la libertad religiosa, el mensaje del cristianismo puede prosperar. Este fenómeno plantea preguntas interesantes sobre cómo las estrategias utilizadas en Irán podrían ser adaptadas para contextos similares en otras naciones donde el cristianismo enfrenta desafíos, como Arabia Saudita, Afganistán o Corea del Norte. Adaptación de estrategias de evangelización. El uso de tecnología digital para diseminar el Evangelio. La formación de iglesias domésticas como lugares seguros para el culto. La capacitación de líderes locales para discipular y apoyar a los nuevos creyentes. Movimientos subterráneos. Las redes subterráneas han sido esenciales para mantener la continuidad del cristianismo en lugares de persecución. Irán puede servir como un modelo de cómo estas redes pueden operar de manera eficiente y organizada. Lecciones de perseverancia. La resistencia de los cristianos iraníes frente a la opresión política y social ofrece inspiración y guía para otros creyentes que enfrentan situaciones similares en sus países. El rol de los líderes cristianos en Irán. El crecimiento del cristianismo en Irán no sería posible sin la dedicación de líderes locales que, a menudo arriesgando sus vidas, se comprometen a enseñar y discipular a los nuevos creyentes. Estos líderes, aunque trabajan en la clandestinidad, son el corazón del movimiento y son responsables de mantener viva la fe en circunstancias difíciles. Formación y entrenamiento. A pesar de la falta de acceso a seminarios y recursos teológicos, muchos líderes cristianos en Irán han demostrado una capacidad extraordinaria para aprender y enseñar. Este desarrollo autóctono es un testimonio de la provisión divina y la autosuficiencia espiritual. Innovación en la enseñanza. Debido a las restricciones, los líderes han encontrado formas creativas de compartir el Evangelio, como el uso de aplicaciones cifradas para reuniones virtuales, grabaciones en audio y estudios bíblicos en línea. La influencia de las profecías bíblicas en la fe de los conversos. Muchos cristianos iraníes se inspiran en las profecías bíblicas que predicen la restauración y el avivamiento en las naciones.
Pasajes como Isaías 60, 1, 3, que habla de la luz de Dios brillando sobre los pueblos, son fuente de ánimo y esperanza para aquellos que enfrentan persecución. Los creyentes ven su fe como parte de un propósito divino mayor, lo que fortalece su compromiso y disposición a compartir el Evangelio. El cristianismo y la transformación social en Irán. El impacto del cristianismo en Irán no se limita a la esfera espiritual. La adopción de valores cristianos está fomentando cambios sociales importantes. La igualdad de género. Las mujeres cristianas en Irán están liderando un cambio cultural, desafiando normas opresivas y abogando por la igualdad y la dignidad en sus comunidades. Ética y justicia. Los valores cristianos están influyendo en la ética laboral y la integridad, creando una nueva generación de iraníes comprometidos con la honestidad y el servicio. Comunidades solidarias. Las iglesias domésticas actúan como espacios donde se ofrecen apoyo emocional, material y espiritual, transformando las relaciones interpersonales y fomentando una cultura de cuidado mutuo. Mirando al futuro. Mientras el mundo observa, el movimiento cristiano en Irán sigue creciendo, desafiando las expectativas y las probabilidades. Este crecimiento plantea preguntas sobre el futuro del cristianismo en el Medio Oriente y cómo el movimiento en Irán puede inspirar a otros países en situaciones similares. ¿Podría Irán convertirse en un catalizador para la reforma religiosa en la región? ¿Qué rol jugará la diáspora iraní en la expansión del cristianismo? ¿Cómo responderá el régimen iraní a este crecimiento continuo? Conclusión, un llamado a la esperanza. La historia de 1 millón de musulmanes que aceptan a Jesús como su Salvador en Irán es un recordatorio de que la fe puede florecer en medio de la adversidad. Este fenómeno no solo es una historia de crecimiento espiritual, sino también un testimonio de resiliencia, transformación y esperanza. A medida que el movimiento cristiano en Irán continúa evolucionando, inspira a creyentes de todo el mundo a mantenerse firmes en su fe y a trabajar juntos para apoyar a sus hermanos y hermanas en Cristo. El movimiento en Irán es un ejemplo vivo de que, incluso en las tinieblas, la luz del Evangelio puede brillar intensamente, llevando esperanza, amor y redención a las naciones. El llamado al cristianismo global, respuesta y compromiso. El fenómeno de las conversiones masivas en Irán no solo es un acontecimiento local, sino un llamado al cristianismo global para responder con oración, apoyo y acción. El compromiso internacional puede marcar una diferencia significativa en el crecimiento y sostenibilidad de este movimiento. Estas son algunas formas concretas en las que la comunidad cristiana global puede contribuir. Apoyo en recursos espirituales. Aumentar la distribución de Biblias y literatura cristiana en persa, tanto en formato físico como digital. Proveer formación teológica y pastoral a través de plataformas en línea accesibles y seguras. Creación de redes de solidaridad. Establecer conexiones entre iglesias de Irán y comunidades cristianas en otros países para ofrecer apoyo moral y espiritual. Organizar jornadas internacionales de oración específicamente dedicadas a los cristianos en Irán. Abogacía internacional. Elevar la voz en foros internacionales de derechos humanos para destacar las persecuciones religiosas en Irán. Promover políticas que protejan a los cristianos perseguidos y faciliten su acceso al asilo en caso necesario. Capacitación y liderazgo local. Invertir en la formación de líderes cristianos en Irán, asegurando que el movimiento tenga una base sólida para crecer y perdurar. Fomentar la autogestión de las iglesias domésticas para minimizar la dependencia externa y fortalecer la resiliencia local. El impacto a nivel familiar y comunitario. Una de las dimensiones más transformadoras del cristianismo en Irán es su impacto en las familias y comunidades.
Muchos conversos relatan cómo su nueva fe ha cambiado la dinámica familiar, promoviendo valores como el perdón, la reconciliación y el amor incondicional. Esto no solo fortalece las relaciones interpersonales, sino que también crea comunidades más cohesionadas y solidarias. Además, las iglesias domésticas se convierten en espacios donde las personas encuentran apoyo emocional y práctico frente a las adversidades. Estas comunidades reflejan el mensaje del Evangelio de manera tangible, sirviendo como un faro de esperanza en medio de la persecución. Las próximas generaciones de cristianos en Irán. Un aspecto clave del crecimiento del cristianismo en Irán es su impacto en las próximas generaciones. Los jóvenes, quienes representan una proporción significativa de los conversos, están liderando este movimiento con entusiasmo y valentía. A través de su fe, están redefiniendo el panorama cultural y espiritual de su país. Los niños también están siendo criados en un contexto donde el cristianismo juega un papel central en sus vidas, lo que asegura que el movimiento tenga un impacto duradero en las generaciones venideras. Estos jóvenes cristianos, a menudo educados en valores de igualdad, justicia y amor al prójimo, tienen el potencial de convertirse en agentes de cambio en sus comunidades y más allá. El significado escatológico para muchos creyentes. Para muchos cristianos, el crecimiento del cristianismo en Irán tiene implicaciones escatológicas. Ven este movimiento como parte de un plan divino que está llevando al cumplimiento de las profecías sobre la expansión global del Evangelio. Pasajes como Habacuc 2:14, que dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar, son citados como evidencia de que lo que está ocurriendo en Irán es parte de un propósito mayor. Además, algunos ven la conversión de iraníes como un anticipo del cumplimiento de profecías que mencionan la restauración de las naciones en los últimos tiempos, como Isaías 19, 23-25. Desafíos persistentes y la necesidad de oración. Aunque las historias de éxito son numerosas, los desafíos para los cristianos en Irán son reales y apremiantes. La persecución continúa siendo una amenaza diaria, y muchos enfrentan encarcelamiento, aislamiento social y pérdida de medios de subsistencia. Por lo tanto, la oración sigue siendo una herramienta esencial para fortalecer a los creyentes y buscar la intervención divina en sus vidas. Un testimonio para el mundo. El testimonio de los cristianos iraníes es un recordatorio para el mundo de que el Evangelio tiene el poder de transformar vidas incluso en las circunstancias más difíciles. Este movimiento también desafía a los creyentes en contextos más cómodos a examinar su propia fe y compromiso con el llamado de Dios. Conclusión: un futuro lleno de esperanza. El movimiento cristiano en Irán es un ejemplo vivo de cómo la fe puede prosperar contra todas las probabilidades. A medida que más musulmanes se encuentran en Jesús su Salvador, el cristianismo en Irán no solo está transformando vidas, sino también impactando profundamente la cultura y la sociedad del país. Este fenómeno invita a la comunidad cristiana global a unirse en solidaridad con sus hermanos y hermanas en Irán, apoyándolos en oración, acción y espíritu. En última instancia, el crecimiento del cristianismo en Irán es una celebración del poder transformador del Evangelio y un recordatorio de que, incluso en la adversidad, Dios está obrando de maneras sorprendentes e inspiradoras. El impacto del cristianismo en Irán más allá de sus fronteras. El movimiento cristiano en Irán no se limita únicamente a los confines del país. La diáspora iraní juega un papel crucial en la expansión del Evangelio, llevando su testimonio a diferentes partes del mundo. Muchos iraníes que han emigrado,
ya sea por motivos políticos, sociales o religiosos, se convierten en embajadores de la fe cristiana, difundiendo el mensaje en comunidades donde quizás nunca antes había tenido presencia. Iglesias de la diáspora. En países como Turquía, Alemania, Canadá y Estados Unidos, las comunidades iraníes han establecido iglesias donde los nuevos conversos encuentran refugio espiritual y oportunidades para compartir su fe. Estas iglesias se convierten en centros de discipulado, entrenamiento y misión, con el objetivo de alcanzar tanto a otros iraníes como a personas de diferentes culturas. Movimientos de traducción y evangelización. Grupos de la diáspora trabajan activamente en la traducción de materiales cristianos al persa, incluyendo libros, estudios bíblicos y canciones de adoración, ampliando los recursos disponibles para los creyentes tanto dentro como fuera de Irán. El efecto en la región del Medio Oriente. La influencia de los cristianos iraníes en países vecinos está generando un cambio en la percepción del cristianismo en la región. Testimonios personales, acompañados por un enfoque en el amor y la reconciliación, están desafiando estereotipos y abriendo puertas para el diálogo interreligioso. El poder de los testimonios en los medios globales. En la era digital, los testimonios de conversión y transformación de cristianos iraníes están llegando a audiencias globales a través de plataformas como YouTube, Instagram y podcast. Estas historias no solo fortalecen a otros creyentes, sino que también generan curiosidad entre personas que no tienen contacto directo con el cristianismo. Impacto en la evangelización. Los testimonios auténticos de personas que enfrentaron persecución, abandono familiar y desafíos sociales, pero encontraron esperanza en Cristo, son herramientas poderosas para atraer a otros al Evangelio. Las plataformas de video y redes sociales permiten que estas historias se compartan de manera discreta pero efectiva, especialmente en contextos donde el proselitismo está restringido. Irán como un modelo para movimientos emergentes. El crecimiento del cristianismo en Irán está siendo estudiado como un modelo para movimientos emergentes en contextos similares. Los ministerios internacionales están analizando cómo las estrategias utilizadas en Irán pueden replicarse en otros países de acceso restringido. Adaptación cultural del Evangelio. La forma en que los cristianos iraníes han integrado su fe en la vida cotidiana y las costumbres locales muestra cómo el Evangelio puede ser culturalmente relevante sin perder su esencia. Fortalecimiento de iglesias subterráneas. Los métodos de organización, comunicación y discipulado que se han desarrollado en Irán pueden ser útiles para otros países donde el cristianismo enfrenta restricciones similares. Un movimiento que desafía las expectativas. El movimiento cristiano en Irán desafía las nociones tradicionales sobre la expansión del Evangelio. A pesar de la persecución severa, la fe cristiana está prosperando en un contexto donde parecía imposible. Este fenómeno plantea preguntas importantes sobre la dinámica de la fe y la espiritualidad en un mundo globalizado. ¿Qué hace que el cristianismo sea tan atractivo para personas en contextos de opresión religiosa? ¿Cómo pueden las iglesias en el mundo aprender de la resiliencia y creatividad de los cristianos iraníes? La importancia de mantener el foco en el Evangelio. Mientras celebramos el crecimiento del cristianismo en Irán, es vital recordar que el núcleo de este movimiento es el Evangelio, el mensaje de amor, gracia y redención que trasciende fronteras culturales y políticas. Este enfoque asegura que las prioridades se mantengan en la transformación espiritual y la construcción de una comunidad de fe sostenible, un legado para el futuro. El impacto del cristianismo en Irán será sentido no solo en esta generación, sino también en las generaciones venideras.
Los niños y jóvenes que crecen en comunidades cristianas serán los futuros líderes de un movimiento que, aunque enfrenta desafíos considerables, sigue demostrando una fe inquebrantable. Conclusión, una historia de fe que continúa. El testimonio de 1 millón de musulmanes aceptando a Jesús como su Salvador en Irán es una historia que sigue desarrollándose, un recordatorio de que el Evangelio no tiene barreras ni límites. A medida que el cristianismo crece en uno de los contextos más desafiantes del mundo, inspira a la comunidad global a responder con oración, apoyo y solidaridad. Irán no es solo un lugar de persecución, es también un lugar de esperanza, donde la luz del Evangelio está brillando intensamente, transformando vidas y demostrando que, incluso en la adversidad, la fe puede florecer y prosperar. La historia continúa, y con ella, el llamado a ser parte de esta obra milagrosa que está tocando los corazones de una nación y el mundo entero. Un movimiento de fe que inspira cambios en todo el mundo. El crecimiento del cristianismo en Irán es mucho más que una tendencia local. Representa un movimiento que trasciende fronteras, inspira a comunidades en todo el mundo y desafía paradigmas establecidos. Este fenómeno no solo destaca el poder transformador de la fe, sino que también sirve como un recordatorio del impacto que las convicciones espirituales pueden tener en las sociedades más restrictivas. El valor de la fe en contextos difíciles. Uno de los aspectos más notables de este movimiento es la valentía de los conversos que, a pesar de enfrentar persecución severa, han optado por seguir a Jesús. Sus historias reflejan una fe auténtica y profunda, marcada por un compromiso que trasciende las circunstancias. Fortaleza personal. Los cristianos iraníes enfrentan la posibilidad de arresto, rechazo familiar y aislamiento social. A pesar de esto, su fe permanece firme, un testimonio vivo de la resiliencia espiritual. Comunidades solidarias. Las iglesias domésticas en Irán no son solo lugares de culto, son refugios donde los creyentes encuentran apoyo emocional y espiritual en medio de las pruebas. La relevancia del cristianismo para la cultura iraní. El mensaje del Evangelio ha encontrado resonancia en la cultura iraní por varias razones. Un mensaje de esperanza. En un contexto marcado por restricciones y desilusión con el sistema político, el cristianismo ofrece un mensaje de esperanza, amor y libertad espiritual. Un nuevo propósito. Muchos conversos relatan cómo el cristianismo les ha dado un nuevo sentido de identidad y propósito, algo que no encontraban en el contexto tradicional del Islam. Transformación personal. Las historias de cambio personal, reconciliación y renovación espiritual son comunes entre los conversos, mostrando cómo el cristianismo afecta tanto a individuos como a familias enteras. El papel de las profecías en el movimiento. Para muchos cristianos, el fenómeno en Irán se ve como el cumplimiento de promesas bíblicas relacionadas con la expansión del Evangelio. Pasajes como Isaías 42, 6-7, que habla de llevar luz a las naciones y liberar a los cautivos, se consideran señales de que Dios está obrando en Irán. Además, la conexión histórica y cultural entre Persia e Israel, mencionada en las Escrituras, añade una dimensión especial al movimiento cristiano en esta región. Impacto global y regional. El crecimiento del cristianismo en Irán también tiene implicaciones más amplias para la región del Medio Oriente. Promoción de la paz. Al desafiar las divisiones religiosas y culturales, el cristianismo está promoviendo un mensaje de reconciliación y unidad. Un modelo para el cambio. El movimiento en Irán está inspirando a creyentes en otros países de acceso restringido, mostrando que el Evangelio puede prosperar incluso en las circunstancias más difíciles. El futuro del movimiento cristiano en Irán. Aunque el camino no está exento de desafíos,
El futuro del cristianismo en Irán es prometedor. Los líderes espirituales y las comunidades internacionales están trabajando juntos para apoyar este crecimiento, asegurando que los nuevos creyentes puedan profundizar en su fe y formar comunidades sólidas. Formación de líderes. Invertir en el desarrollo de pastores y maestros es crucial para mantener el crecimiento espiritual de los creyentes iraníes. Innovación tecnológica. Las herramientas digitales continuarán desempeñando un papel clave en la difusión del Evangelio y el discipulado de nuevos creyentes. Construcción de comunidades resilientes. Fomentar la unidad y la solidaridad entre las iglesias domésticas ayudará a fortalecer la fe de los cristianos iraníes frente a la adversidad. Un movimiento que atraviesa generaciones. El impacto del cristianismo en Irán no se limita a la generación actual. Los niños y jóvenes que crecen en comunidades cristianas están siendo formados en valores de amor, perdón y esperanza, asegurando que este movimiento tenga un legado duradero. Conclusión: la historia continúa. La historia de 1 millón de musulmanes aceptando a Jesús en Irán es un recordatorio poderoso del impacto que el Evangelio puede tener incluso en los contextos más desafiantes. Este movimiento inspira a creyentes de todo el mundo a mantenerse firmes en su fe y a unirse en apoyo a sus hermanos y hermanas en Irán. Mientras el cristianismo sigue creciendo en esta nación, el mundo tiene la oportunidad de ser testigo de un avivamiento que desafía las expectativas y demuestra que la luz del Evangelio puede brillar intensamente en medio de la oscuridad. La historia no termina aquí. De hecho, apenas está comenzando, y con cada nueva conversión, se escribe un nuevo capítulo en esta extraordinaria narrativa de fe, esperanza y transformación.